Muy buenas a todos a este nuevo video. Estoy con sus compañeros y técnicos Sánchez Bustamante Pablo y Flores Ambrioso Jesús. El día de hoy les vamos a explicar sobre IA en el proceso de aprendizaje académico. Vamos a dar a conocer herramientas, IAs y tecnología que les ayudará a el proceso de aprendizaje y administrar mucho mejor la información. Así que comencemos. Obsidian. Obsidian es una aplicación de toma de notas que fue lanzada en 2020 por Sheila Lee y Erika Xu. Esta herramienta se basa en archivos de texto de formato Markdown, los cuales son almacenados localmente en el dispositivo del usuario, lo cual garantiza privacidad y control sobre estos. Esta herramienta surgió como alternativa a otras herramientas de notas más comerciales como Evernote o Notion, pero esta puso en foco la interconexión de ideas para la creación de redes de conocimiento. Esta herramienta se popularizó entre escritores, investigadores, estudiantes y profesionales, los cuales buscaban una forma flexible y potente de gestionar la información. Ahora pasemos a sus aplicaciones. Sus aplicaciones de Obsidian tienen como principal estudios académicos, puesto que ayuda a los estudiantes a tomar apuntes, los cuales están interrelacionados, y también a crear mapas de conocimiento. Otra de sus aplicaciones es la escritura creativa, puesto que ayuda a los escritores de novelas o guionistas a entrelazar mejor sus ideas, puesto que gracias a su sistema de enlaces y notas interconectadas, pues les da mayor interconexión entre sus ideas y mucho mejor tener sus ideas mucho más claras. Ahora, una de sus últimas aplicaciones, porque vamos a pasar ahorita a su funcionamiento, es el del desarrollo personal, puesto que esta aplicación también es ideal para crear diarios personales y para hacer reflexiones a largo plazo. Ahora sí, pasemos a su funcionamiento. Como les había funcionado, esta aplicación funciona con archivos Markdown. Estos archivos son archivos de texto plano que pueden ser editados y leídos fácilmente. También contiene lo que vendría siendo, o una de sus funcionalidades, son los vínculos internos, lo cual permite crear enlaces entre notas usando lo que vendría siendo el nombre de la nota, lo cual genera automáticamente una red de conexiones. Otra funcionalidad es que puedes ver el mapa de grafos, el cual es una visualización de la relación entre las notas de manera gráfica. La creación de los plugins pues cuenta con un sistema activo de plugins que amplía lo que vendría siendo la funcionalidad y el trabajo local, puesto que las notas se guardan en una carpeta local del usuario, pero pueden ser sincronizadas con servicios en la nube si es que el usuario lo desea. Ahora pasemos con ejemplos prácticos. Como les contaba, un estudiante puede realizarlo haciendo notas por cada clase o tema, enlazando conceptos relacionados, como por ejemplo una nota de ecuaciones diferenciales, que vendría siendo las ecuaciones diferenciales vendría siendo lo contrario a las ecuaciones integrales. Entonces a lo mejor ahí podría ser una conexión con un profesional de tecnologías de investigación, puesto que puede documentar lo que vendría siendo los procesos técnicos, los scripts y proyectos con enlaces cruzados para lo que vendría siendo facilitar la navegación. Ahora pasemos con el último, las recomendaciones.
Lo que les recomiendo es que eviten saturar los plugins, pues hay que empezar con lo más básico y ya dependiendo pues de las necesidades añadir funciones un poco más, extenderte un poco más, pero primero sería empezar con lo más básico. Otra de las recomendaciones es nombrar claramente cada nota para facilitar lo que vendría siendo los enlaces y las búsquedas futuras. Ahora seguimos con prompt en IA. El contexto de prompt es que es una instrucción o pregunta que el usuario hace para interactuar con una inteligencia artificial. Pues han habido diferentes, Gemini, ChatGPT, OpenAI. Estos modelos de IA demostraron que una buena formulación de prompt puede influir significativamente en la calidad de las respuestas. Y de ahí surge un campo conocido como Prompt Engineering o Ingeniería de Prompts, que es una práctica que consiste en diseñar entradas óptimas para obtener resultados más útiles o precisos de los modelos de IA. Ahora hablemos sobre sus aplicaciones en la redacción y generalización de contenido, puesto que una de sus aplicaciones pues ayuda a escribir artículos, correos o descripciones. También los prompts, pues una de sus aplicaciones es la asistencia en programación, puesto que mediante el prompt que te permite y te ayuda a generar código y depurar errores. Otra de sus aplicaciones es en el análisis de datos, puesto con explicaciones de resultados o generación de reportes a partir de datos involucrados, pues forma un texto más estructurado. Ahora pasemos con el funcionamiento. Pues su funcionamiento es tan simple como el usuario escribe un prompt que puede ser una pregunta, una orden o un contexto. Y el modelo de lenguaje interpreta el prompt y predice lo que vendría siendo la respuesta más coherente según su entrenamiento previo en grandes cantidades de texto, lo cual después genera la respuesta que es devuelta al usuario. Y como les había mencionado, la calidad de respuesta depende en gran medida de cómo se formuló el prompt con claridad específica y el formato. Como por ejemplo, ponemos un prompt simple en IA como cuéntame más sobre la fotosíntesis. Pues el prompt lo que te va, un prompt más mejorado que solamente cuéntame sobre la fotosíntesis es explícame la fotosíntesis de forma simple para un estudiante de secundaria, incluyendo ejemplos. Ahora pasemos con ejemplos prácticos. Pues uno de sus ejemplos prácticos es para un educador. Le podría poner como genera 5 preguntas de opción múltiple sobre la Revolución Francesa con sus respuestas. Otra de un ejemplo práctico, que se me traba un poco la lengua, una disculpa, es con entrenadores, ya sea de gimnasio,
o así, al cual puedes pedirle a la IA que se identifique primero como eso, como lo que quieres que sea, ¿no? Como en este ejemplo, como un coach de gimnasio y que te explique claramente los ejercicios de una rutina. Las recomendaciones que, que doy para los prompts es que seas claro y específico, pues tienes que evitar ser que sea un prompt muy vago, puesto que entre más detalle, pues mejor será la respuesta. Otra de las recomendaciones que doy es el uso de ejemplos o contexto, pues puedes proporcionar al modelo información necesaria para orientarlo. Y también evita ambigüedades, puesto que es un término que puede tener varios significados, siendo una ambigüedad. Bueno, ahora es mi turno y yo les voy a hablar sobre Research Rabbit. Research Rabbit es una herramienta para investigadores. Esta herramienta lo que hace es facilitar la búsqueda y organización de distinta información. Un ejemplo de esto puede ser de información científica. Esta plataforma fue hecha para investigadores, más que nada para que puedan descubrir, organizar y explorar información relacionada con un tema que te interese o quieras buscar. Lo que hace la IA es darte recomendaciones de dónde, bueno, de qué artículos buscar tu información. Esto te lo muestra de manera dinámica y la información que toma son de documentos académicos. Esta, esta herramienta de inteligencia artificial, desde que se creó, ha ido ganando popularidad conforme pasan los años. Esta IA, más que nada, ha sido, o bueno, se ha hecho más popular porque de verdad ayuda mucho a la investigación de lo que tú necesitas o requieras. Porque estos documentos, al ser académicos, están validados por, si es de una universidad, están validados por la universidad. Esta herramienta Research Rabbit se utiliza mucho en áreas de investigación. Esto permite a los investigadores encontrar información útil, información de coautores. Esto más que nada bueno, dependiendo de la persona, pero puede ser para mantenerse actualizado con la información más relevante que de su área, digámosle así, o, o también para mantenerse actualizado con artículos relevantes o de interés para la persona. Es- Este, bueno, esta herramienta es más que nada utilizada por los investigadores, profesorado y alumnado, ya que esta herramienta, por su facilidad de encontrar tantos artículos académicos, permite un gran manejo de datos. También otra cosa que permite Research Rabbit es crear colecciones de documentos. Esto más que nada es para tener un control y poder organizar toda la información que requieres. Otra de sus funcionalidades son que te permite, o bueno, te envía notificaciones sobre información relacionada a lo que buscaste, no sé, anteriormente o que estás buscando en el momento. También puedes agregarle documentos semillas y al ser una IA te ofrece un aprendizaje dinámico. También lo que ofrece es una integración con referencias de gestores de referencias, como por ejemplo tenemos aquí a Sotero, que facilitan
sincronización de bibliografía. Para entender mejor, poder explicar parte de un ejemplo práctico que sería como cuando un investigador que buscar información de un tema en específico. Lo que hace Research Rabbit es visualizar conexiones entre los autores de los documentos, y con ello mismo también puede colaborar con colecciones de otros investigadores para complementar su investigación. Como siguiente herramienta de IA, os puedo presentar una desarrollada por Google. El nombre de esta herramienta es Notebook LM. Esta herramienta de inteligencia artificial fue desarrollada por Google para facilitar los documentos de texto y entradas de texto. Como su nombre le indica, del inglés, este es un cuaderno que integra la inteligencia artificial, donde puedes tú subir archivos de texto. Puedes tú escribir tus resúmenes o notas, y lo que te puede hacer la IA es darte información donde tú puedes preguntarle a la IA de cierta cosa sobre un documento, un texto que ingresaste, y la IA te lo va a responder. Incluso lo puedes hacer al revés. Puedes decirle que te dé unas preguntas sobre el texto para tú responderlas posteriormente. Esta, esta herramienta está enfocada en la personalización. Como dije, puedes meterle tú la información, meterle entradas de texto, y esta IA lo que hace es procesar esa información. Esta herramienta es muy interesante porque se puede utilizar en distintos ámbitos, como lo puede ser en el área estudiantil o profesional. Lo que puedes hacer con la IA como ya bien dije, es crear resúmenes. Estos resúmenes te los crea concisamente. Puede responder preguntas sobre los documentos que le envías, documentos o entradas de texto como lo mencioné anteriormente. Te esta información te la puede organizar, porque en las letras de texto tú puedes meter varias notas, y lo que puedes decirle a la IA es que te las ordene. También lo que puede hacer con ya es muy repetitivo, pero lo tengo que poner en claro, que son las entradas de texto o documentos de texto. Lo que también puede hacer con ellos es crearte podcast o scripts de podcast interactivos. el, por así decirlo, el límite para que te dé una respuesta concisa es que tú le puedes meter 50 documentos, ya sea PDF, Word o ¿cómo se le dice? O texto plano, que es como lo que les decía de entradas de texto. Esta IA lo que hace es hacerte, bueno, una de las indicaciones, como lo he dicho, es hacerte resúmenes. Lo que hace es centrarse en la información que le diste de esos documentos, y evita desviarse del tema, o intenta desviarse aunque sea del mismo tema, pero intenta enfocarse solo en los documentos que tú le proporcionas. Lo que se recomienda al momento de utilizar esta herramienta es seleccionar bien los documentos que vas a querer, bueno, de los que vas a sacar información, tenerlos bien categorizados y no mezclarlos unos de otros, porque esto puede afectar la eficiencia de la misma. Como ejemplo práctico para esta herramienta, tenemos lo que puede hacer, digámosle, común en el área estudiantil, que sería resumir un libro de texto. De este libro de texto vas a sacar preguntas, y de ahí puedes hacer, o bueno, aprender sobre el libro sin necesidad de leerlo completo. Como siguiente herramienta tenemos una que hemos utilizado o escucharlo por lo menos. Estoy hablando de Gamma.
Gamma es una herramienta de inteligencia artificial diseñada para la creación de presentaciones dinámicas. Gamma es una plataforma que utiliza la IA para crear presentaciones a partir de texto, ideas o guiones. Gamma utiliza modelos de lenguaje y aprendizaje automático. Esta IA está entrenada para manejar grandes volúmenes de datos y para crear sus presentaciones de manera dinámica. Principalmente para lo que se emplea esta aplicación o bueno, esta plataforma de Gamma es para temas de escolarización, bueno, para, para nosotros como estudiantes, en negocios o en marketing. Lo que hace especial a Gamma es que en las presentaciones nosotros no tenemos que hacerlas manualmente. La IA de Gamma la hace por nosotros. Asimismo, como puede hacer presentaciones, también puede crear documentos y páginas web. La manera en la que funciona Gamma es que a partir de la información que tú le das, desde el principio tú puedes escribir como qué puntos o qué temas o qué subtemas necesitas en la presentación. De ahí Gamma analiza los puntos clave y genera la presentación. Todo lo que genera está relacionado con el tema principal. Lo que agrega en sus presentaciones o en las diapositivas son imágenes referentes, gráficas o diseños adecuados hacia, bueno, referidos hacia el tema que se está dando. Por ejemplo, si es algo de tecnología, va a poner engranajes, circuitos o no sé, una imagen simulando código. Incluso después de que te crea la presentación, tú puedes editar y decirle a la IA que te cambie tal cosa o que te equivocaste y necesitas poner otra información. Y si no quieres que lo haga la IA, tú mismo lo puedes hacer, tienes esa flexibilidad. Como ejemplo práctico, tenemos de que un emprendedor puede crear digamos, la presentación de su negocio en cuestión de minutos. La IA ahorra mucho tiempo. Incluso en los temas académicos, no solo es para profesores, no solo es para estudiantes, también puede ser para profesores. Los profesores pueden crear presentaciones para sus clases de manera rápida y que, que sea visiblemente agradable para el alumnado y le llegue a interesar. Lo que yo recomiendo para esta plataforma es que aproveches el apartado de personalización que te da la plataforma y que la información que proporciones para la presentación sea lo más clara y concisa posible. Esto más que nada es para obtener mejores resultados conforme a tu presentación. Para empezar, hablaremos de Napkin Eye. Y para esto déjenme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que una imagen explica mucho más que un documento de 100 páginas no logra transmitir? Bueno, esa fue la chispa que encendió Namkin Eye, pero su historia comienza mucho antes, con un problema que su fundador conoce muy bien. La comunicación empresarial era mortalmente aburrida. Para empezar, hablemos de su origen. Hace una década, el equipo detrás de Namkin creó Osmo, una startup de juegos educativo con IA para niños. Aunque los pequeños se divertían, los mismos desarrolladores sufrían con documentos interminables o presentaciones eternas. Ahí descubrieron que en medio de ese caos, las imágenes eran el único recurso que lograba transmitir algo mágico. Por poner un ejemplo, crear entendimiento instantáneo, alinear equipos con un modelo mental compartido y también, y lo más importante, añadir alegría al trabajo. Pero había un problema. Crear esas imágenes era difícil, incluso para ellos. Primero, intentaron replicar la experiencia de dibujar en papel, pero pronto vieron que,
Aunque la tecnología era avanzada, pedir a la gente que dibujara sus ideas seguía siendo una barrera enorme. La razón es simple. La mayoría no se siente cómoda dibujando, o bien no sabían cómo empezar. Fue entonces que la solución llegó en un giro inesperado, los famosos modelos de lenguaje. A partir de esto, los desarrolladores de Osmo optaron por desarrollar Namkin, ya que al combinar su experiencia en IA visual con el poder de los modelos de lenguaje, lograron lo imposible, un punto de entrada sencillo en base de texto que se transformaba en imágenes claras y atractivas. Así nació esta IA, para democratizar la comunicación visual sin necesidad de saber dibujar o sufrir en el intento. Ahora bien, y como mencioné antes, Namkin AI no es solo una herramienta de diseño, es un asistente de comunicación visual que transforma texto en imágenes útiles. ¿Para quiénes? Muy simple, para profesionales, educadores y creativos. Para empezar, y una de las funciones claves del Namkin es que puedas poner un texto y lo convierta a imagen. ¿Cómo es esto? Muy simple. Pegas un bloque de texto, vamos a ponerlo así, un proceso de ventas, y Namkin genera diagramas de flujo, infografías o mapas conceptuales con calidad profesional. Por ponerte un ejemplo rápido, un investigador puede convertir una hipótesis en un diagrama visual en segundos. Vaya, eso es muy sorprendente. También debemos hablar de una aplicación importante para Namkin, y es su personalización y exportación. Esto permite que puedas modificar colores, formas, fuentes y hasta iconos para alinearlos con tu propia marca. También vale la pena recalcar esto, y es que su exportación es flexible, ya que permite descargar PNGs o bien imagen en formato transparente, PDFs y esto es muy sorprendente, presentaciones en PowerPoint editables para que tú puedas editarlos en Vaya y valga la redundancia en el software de PowerPoint o bien en el famoso software de Canva. Ahora bien, uno de sus casos de uso estrellas, por no decir varios, son los famosos blogs. Con Namkin puedes sacar la información de un blog y dividirlo en textos largos para transformarlo en infografías y que sea más fácil su lectura. También puedes crear imágenes impactantes para las redes sociales como Instagram o para presentarlas en tu área social de LinkedIn. También en el ámbito educativo puedes convertir apuntes en diagramas interactivos para que te sean más fácil estudiar. Y lo mejor de esto es que Namkin democratiza el diseño, como bien ya lo he recalcado antes. Sin necesidad de ser experto, puedes comunicar ideas visuales que realmente se entiendan. Entender cómo funciona Napkin en transformar texto en imágenes es mucho más fácil viéndolo en acción. Para ello, su servidor va a mostrarles cómo es, no una forma correcta, pero sí una forma sencilla para utilizarlo paso a paso. A su vez que usar algunas de sus tecnologías y viéndolo en resultados reales. Ok, para empezar, la misma página te llevará a esta interfaz, en donde prácticamente te puedes registrar de dos formas. La primera y la más convencional es haciéndolo desde aquí, donde puedes poner tu nombre, no sé, en este caso yo pongo el mío, Pablo, pongo cualquier correo, usuario, @gmail.com y meto cualquier contraseña, 1, 2, 3, 4, 5 y con eso la creo. Pero a decir verdad, y siento que la más cómoda para mí y es hacerlo desde la esta de Google. Perdón por eso. Metes aquí y aparecerán tus, no sé, ya sea una o tres cuentas. Yo en mi caso esto lo estará viendo censurado, pero la realidad de las cosas yo voy a seleccionar una de las mías. Esperamos a que cargue. Y con eso ya verán que habrán iniciado sesión correctamente. Y como podrán ver, yo estuve probando un poco esta IA y a decir verdad es mucho más cómoda. Entonces, vamos a crear una nueva escritura con IA. Y entonces, ¿con qué queremos empezar? Muy bien. Vamos a ponerle el siguiente texto. Proceso de ventas.
Y como podrán ver, lo va generando lentamente. No es algo así rápido, pero tampoco es que tarde mucho, ya que pues prácticamente bajo su base de datos está sacando la información necesaria. Ahora bien, esto es lo que para mí, en mi punto de vista, esta ella la vuelve muy cómoda y es hacer esto. Analiza el texto que tenga aquí y te crea diferentes imágenes con las cuales puedes interactuar y usarlas a tu gusto, ya sea esta misma, en la cual te permite, no sé, dar pasos sencillos en los cuales puedas hacer tu proceso de ventas. Esta, por ejemplo, también esta. Vamos a poner esta, que esta es la más cómoda. Por ejemplo, hay diferentes diseños para esa, en donde puedes quitar el fondo a los colores, hacerlo un poco transparente, volverlo más llamativo. No sé, una y mil cosas hay aquí, en las cuales, bajo mi punto de vista, lo vuelve cómodo a la hora de trabajar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la primera y como pueden ver, nada más me permite moverla. Selecciono la parte de afuera y como pueden ver ya está seleccionado, o sea, este pequeño textito permitió a la IA generar esta imagen, lo cual me permite a mí hacer una buena presentación al momento. Por ejemplo, pasemos a otro ejemplo, un poco más subido de nivel. Vamos a poner no sé, el siguiente texto que es Machine Learning. Vamos a continuar. Y como pueden ver, aunque lo genera en inglés, eso no importa mucho. La realidad de las cosas es que te da una información detallada del tema. Por ejemplo, vamos a usar nuevamente la introducción, o bueno, no, vamos a usar este que dice tipos de Machine Learning, lo analiza y prácticamente te vuelve a generar lo mismo. Como pueden ver, los diagramas son variados dependiendo del tema que busques, en donde puedes escogerlo libremente, ya sea este, este mismo, o bien este. Yo la realidad de las cosas este lo veo muy cómodo. Vamos a escoger el diseño, nuevamente este. Y como pueden ver, nuevamente lo puedo mover de lugar. Le doy afuera y listo. Como pueden ver y observar, prácticamente este punto 2 lo convirtió en esto. Y prácticamente, y como vuelvo a repetir, es muy cómodo. Visualmente y atractivamente, para mí, yo lo veo muy cómodo. Por ejemplo, vamos a este otro que dice aplicaciones de Machine Learning. Le damos, analiza el texto y prácticamente lo vuelve a cambiar. Por ejemplo, seleccionamos este. Vamos a poner uno más colorido, ¿no? Y listo. Prácticamente ya generó un diagrama visual atractivo en base a la información que tiene aquí. Esa es una de las ventajas que permite que Namkin sea considerado una de las mejores IAs en el ámbito en tan solo poner un bloque de texto, puedas generar diagramas atractivos para tus investigaciones, para tu forma de trabajo empresarial, entre otras cosas. Ahora bien, para sacar el máximo provecho de Namkin, no basta con usarla, hay que dominarla. Así que estas recomendaciones los ayudarán para evitar frustraciones y crear visualizaciones impactantes. Ahora bien, sé conciso, pero descriptivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de pegar párrafos largos, usa frases clave. Por ejemplo, proceso de ventas. Con eso, la IA identifica mejores patrones para estructurar el texto. También puedes usar verbos en acción, donde palabras como analizar, comparar o secuenciar guían a la IA hacia el tipo de diagrama deseado. Itera con las sugerencias. Si la IA propone correcciones irrelevantes, edita el texto original añadiendo tu contexto. Con eso, Napkin aprende de tus ajustes. También puedes cambiar modos, usar el boceto manual para corregir detalles y luego pedirle a la IA que refine el diseño. Con eso mantienes un control atractivo. No sobrecargues visualmente. Por ejemplo, evita añadir demasiados nodos. También utiliza 3 a 5 ideas centrales y usa colores para jerarquizar. También la IA puede ignorar la revisión humana, ya que puede omitir matices, así que siempre verifica que las conexiones reflejen tu intención original. Usa una paleta de colores a tu gusto. Al hacer esto, puedes asignar colores, por ejemplo, el azul para los datos, el color rojo para los riesgos.
También Nankin puede guardar esa paleta de colores para que puedas reutilizar en un futuro. También debes aprender a exportarlo en el formato correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Que las presentaciones como PowerPoint tienen que ser editables para páginas web, un SVG escalable y también ajustar el diseño de Nankin al momento de exportar esos archivos. Con estas prácticas, Nankin se convertirá en un aliado para que puedas comunicar tus ideas complejas y con una claridad visual. Bien, ahora pasemos a hablar sobre Gemini. Y para ello, quiero dejarles en claro que Gemini empezó en el competitivo mundo de la inteligencia artificial, donde emerge como una respuesta de Google al desafío de crear una IA verdaderamente modal. Eh, pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? La historia de Gemini es fascinante, combinando años de investigación, innovación tecnológica y una visión audaz del futuro de la inteligencia artificial. Desde un inicio, Gemini es el futuro de la unión entre dos grandes tecnologías, Google Brain y DeepMind. Es nacido oficialmente en diciembre de 2023, donde este modelo fue concebido desde sus cimientos para ser nativamente modal o multimodal, capaz de entender y generar no solo texto, sino imágenes, audio, video e incluso código de programación. Lo que hace único a Gemini es su enfoque de seguridad y responsabilidad. El equipo liderado por Demis Hassabis, CEO de DeepMind, implementó rigurosos protocolos de seguridad desde las primeras etapas de desarrollo, incluyendo el Secure Eye Framework, para garantizar que la tecnología sea beneficiosa y segura para todos los usuarios. También cabe aclarar que el camino hacia Gemini comenzó mucho antes de su lanzamiento. Google ya había desarrollado modelos importantes en 2021, pero Gemini representa un salto cuántico en capacidades. Esta evolución se basa en investigaciones pioneras como el famoso paper Attention is All You Need de 2017, que revolucionó el campo de los modelos de lenguaje. A su vez, que la creación de Gemini también refleja la transformación de Google en una empresa AI First, con innovaciones masivas en infraestructura especializada. Cuando comparamos Gemini con otros modelos líderes como GPT-4 de OpenAI, las diferencias son reveladoras. Mientras que GPT sobresale en conversaciones fluidas y creatividad narrativa, Gemini destaca en tareas que requieren razonamiento complejo y comprensión multimodal. Los benchmarks académicos muestran que Gemini Ultra, la versión más avanzada, supera a GPT-4 en 30 de 32 pruebas estandarizadas, incluyendo comprensión multidisciplinaria y con un 90% de precisión frente a un 86.4% de GPT-4 y en resolución de problemas matemáticos avanzados. El lanzamiento de Gemini ha seguido una estrategia cuidadosamente planificada, comenzando con Gemini 1.0 en 2023, que evolucionó rápidamente a Gemini 1.5 en 2024, más bien a principios de ese año, introduciendo una capacidad revolucionaria de manejar hasta 1 millón de tokens de contexto. Con esto, Google ha integrado Gemini profundamente en su ecosistema, desde Google Workspace hasta Android Studio, haciendo que sus capacidades avanzadas estén disponibles para millones de usuarios y desarrolladores. Ahora bien, Gemini no es solo un chatbot avanzado, es un asistente multifuncional que está transformando cómo trabajamos, aprendemos e investigamos. Con eso aclarado, veamos sus aplicaciones más poderosas en el ámbito académico y profesional. Ahora bien, Gemini revoluciona la creación de materiales educativos. Por ejemplo, puede redactar ensayos bien estructurados con citas relevantes, generar resúmenes ejecutivos con papers complejos, crear guías de estudio personalizadas y también traducir contenido académico manteniendo el rigor técnico. Por ejemplo, un profesor le pide a Gemini que explique la fotosíntesis a sus estudiantes de secundaria y el modelo adapta el lenguaje y profundidad adecuados. También, y con la integración de Google Workspace, Gemini permite convertir documentos de texto en presentaciones automáticamente. También diseñar diapositivas con sugerencias visualmente inteligentes y también generar informes ejecutivos a partir de datos dispersos. Por poner un ejemplo y haciendo referencia a uno de sus casos de uso, en solo cuestión de minutos, Gemini puede transformar las notas de una reunión en una presentación profesional para compartir. Gemini también sobresale en el procesamiento de información compleja. Por ejemplo, puede interpretar y resumir conjuntos de datos, sugerir gráficos adecuados para esos tipos de datos
y también identificar patrones y correlaciones ocultas. Por poner una demostración rápida, nosotros podemos subir un archivo con resultados de investigación y pedirle a Gemini que identifique tendencias clave y cree visualizaciones. También, y sonará gracioso, pero Gemini funciona con perfecta armonía con Google Classroom, Google Escolar, eh, Jupyter Notebooks y también con plataformas LMS como Moodle, lo que permite a los educadores crear materiales interactivos que se actualicen automáticamente. También para los investigadores, Gemini ofrece una búsqueda semántica en base de datos académicas, también una síntesis de literatura científica, detección de gaps en la investigación existente, a su vez que fue un formateo automático de citas, por ejemplo, en formato APA, formato Chicago, entre otros. Por otro lado, detrás de la interfaz sencilla de Gemini hay una arquitectura revolucionaria. Hoy descubriremos paso a paso cómo procesa información de manera única y por qué supera a otros modelos de IA en tareas complejas. Ok, prácticamente como podrán observar, esta es la interfaz predeterminada de Gemini. Y muchos se preguntarán si se necesita prácticamente iniciar sesión como en Napkin. La realidad de las cosas es que no, ya que a Gemini, al ser proveniente de Google, prácticamente te permite iniciar sesión automáticamente a esta IA. Ahora bien, como podrán ver, es muy intuitiva. La realidad de las cosas, yo ya he hecho algunas investigaciones, como podrán ver, y entre otras, por ejemplo, que prácticamente es muy cómoda a simple vista. Ahora bien, si nosotros le hacemos una pregunta a Gemini, por ejemplo, no sé, eh, decirle esto que acabo de hacer, escribe un hilo en Twitter sobre IA para principiantes con emojis y preguntas interactivas, si se lo pedimos que lo haga, prácticamente lo va a hacer. Si bien, como pueden observar, genera de entre uno, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 hilos de Twitter para que tú puedas ponerlos en la plataforma oficial y puedas saber qué tipo de gente pueda responderla. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿puedo sacar mis archivos de la nube? La realidad de las cosas, Gemini permite esto, y lo permite debido a la nube de Google, en este caso OneDrive. Seleccionamos esto y la realidad de las cosas es que permite sacar el archivo de aquí. Por ejemplo, nosotros seleccionaremos este. Con esto le diremos lo siguiente. Le esperamos a que cargue la petición y como podrán ver ya está generando un resumen del archivo que hemos mandado. En este caso es de una integradora anterior. También podemos decirle que pueda generar un resumen mediante un PDF. En este caso nosotros seleccionaremos este. Con esto yo le puedo decir resume la metodología activa. Y nosotros, al pedirle esto, dará la siguiente instrucción, sin ningún tipo de problema. Ahora bien, ahora que hemos cubierto las funcionalidades de Gemini, pasemos a lo que yo considero unas grandes recomendaciones para que sepan usarla, ya que Gemini es una herramienta poderosa, pero requiere que la sepamos usar correctamente. Ok, como primera recomendación, yo les sugiero que hagan que en Gemini los entienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de decirle, haz un resumen, tienen que ser específicos y decirle, resume en 3 párrafos con puntos clave destacados. O sea, darle más detalles a Gemini para que pueda hacer la tarea correctamente. O tal vez no la tarea, tal vez la investigación o bien un resumen de algún tema en específico. También, como segunda recomendación, es contextualizarlo.
¿Qué quiero decir con esto? Que actúen como si fueran un profesor de física, eh, intentando explicar la teoría cuántica a un principiante. Gemini no es perfecto y por ende un software no puede entender a un ser humano. Cada uno piensa diferente o es programado diferente. Por ejemplo, otra recomendación que usaría es que utilicen ejemplos, eh, así como lo del resumen y como lo vimos en las funcionalidades, entréguenle un archivo PDF y díganle, ¿sabes qué? De este archivo resúmeme en aspectos importantes, en cuadros comparativos, en lo que sea necesario, pero sean específicos. También deben dividir las tareas importantes o complejas en este caso. Por ejemplo, sean específicos diciéndole, quiero un esquema de este resumen o quiero un esquema de tal archivo, de tal tema, y luego desarrolla cada sección. Con eso ya Gemini lo entenderá sin ningún tipo de problema. Debemos ser concisos y debemos hacerle entender qué es lo que realmente necesitamos sin necesidad de que la IA esté inventando o esté adivinando. Por ejemplo, para nosotros se nos haría fácil decirle, háblame de marketing. Es como una pregunta muy, o bueno, no pregunta, es como un texto muy general en la cual Gemini te arrojará un montón de temas los cuales tal vez no es lo que estés buscando. Entonces, para que sea más efectivo, debemos decir lo siguiente. Genera una guía paso a paso sobre marketing en redes sociales para pequeñas empresas con 5 estrategias concretas y ejemplos de posteos. Con eso, ya le diste una instrucción detallada de qué es lo que buscas y Gemini lo hará sin ningún tipo de problema. También debemos tener en cuenta las limitaciones de Gemini. Si bien sabemos que Exponente no es perfecto, ya que se pueden presentar las famosas alucinaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que Gemini puede llegar a inventar datos o puede llegar a inventar citas, URLs en este caso. Así que siempre debemos verificar que la información sea crítica. Otros aspectos a tener en cuenta es que se llegan a presentar los famosos sesgos, ya que pueden llegar a presentar prejuicios mm, en base a sus datos de entrenamiento. Otro punto a tener en cuenta de estas limitantes es su contexto. Aunque maneja mucho texto o muchos conjuntos de datos, detalles muy específicos pueden llegar a perderse. Así que debemos tener cuidado con eso al momento de trabajar con Gemini. Otra de mis recomendaciones que yo llegaría a ocupar sería decirle a Gemini que me verifique si los links de donde está sacando la información son verídicos. Por ejemplo, y como ya lo he vuelto a mencionar, Gemini no es perfecto. Así que para mí es algo muy normal llegar a preguntar, oye, ¿puedes verificar esta información si es verídica o no? Ya con eso Gemini se pondrá a investigar más a detalle y me mostrará las URLs de donde sacó la información. Ahí yo ya considero si la información de la cual me está entregando mi investigación es de sitios oficiales verídicos o de sitios los cuales no son verídicos en este caso. Por ejemplo, nosotros podemos decirle lista 5 estadísticas sobre cambio climático. Ahí podemos decirle, después de que nos arroje la información, ok, quiero que también me des los links de los cuales sacaste esta información. Y de ahí 4 de cada 5 links, 4 serán verídicos y uno será no verídico. Entonces el no verídico yo no llegaré a utilizarlo. Finalmente, y como última recomendación sería dar una optimización para necesidades específicas. ¿Qué quiero decir con eso? Podemos decirle a Gemini que pueda especificar nuestras investigaciones para el ámbito académico, ya que podemos decirle usa tono formal y estructura en formato APA, nuestras referencias para el ámbito de empresas, podemos decirle que genere informes con secciones ejecutivas, metodologías y de resultados. También para las personas que son creativas, podemos decirle emplea metáforas visuales y lenguaje persuasivo. Y finalmente para los desarrolladores, que cada 10 líneas de código que Gemini te esté entregando pueda comentarlo sin ningún tipo de problema y tú sepas bien qué es lo que está haciendo la Al IA. término de este recorrido de herramientas clave de inteligencia artificial como Obsidian, Prompts, Napkin IA, Gamma o Gemini, hemos visto
cómo la tecnología no solo transforma la manera en la que almacenamos información, sino también cómo pensamos, cómo creamos, cómo nos comunicamos. En el caso de Obsidian, pues nos enseñan que una buena organización del conocimiento es esencial para el aprendizaje profundo. Los prompts, en cambio, pues nos recuerdan que saber preguntar es tan importante como saber responder y que una instrucción bien formulada puede potenciar el poder de la IA y con Napkin IA nos enseña que, que una imagen realmente puede valer más que 1000 palabras, convirtiendo texto en visualizaciones claras que pueden hacer que las ideas cobren vida. Estas herramientas no solo son avances tecnológicos, sino también son aliadas en el proceso académico, puesto que son capaces de enriquecer nuestras clases, investigaciones, proyectos y el utilizarlas con conciencia, creatividad y criterio crítico, pues nos permitirá no solo aprender más rápido, sino aprender mejor. Con esto me despido de ustedes y muchas gracias de ver nuestro video. Hasta la próxima.